Estudio bíblico de Génesis. Tema: Dios establece la expansión de los cielos. Texto bíblico: Génesis 1, 6 a 8. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Introducción. En el estudio anterior contemplamos el primer día de la creación. Vimos cómo Dios habló y apareció la luz. Aprendimos que su palabra tiene autoridad absoluta y que Él comenzó a traer orden a una creación que aún estaba siendo preparada para recibir la vida. Ahora llegamos al segundo día y observaremos nuevamente un patrón que se repetirá durante toda la semana de la creación. Dios habla, Dios actúa, la creación obedece. Todo sucede exactamente conforme a su voluntad. Este pasaje también nos recuerda que Dios no solamente crea, Él organiza. El universo no surge como un conjunto de elementos desordenados. Cada parte ocupa el lugar que Dios le asigna. Cada elemento cumple el propósito que Dios determina, y esto revela nuevamente la sabiduría perfecta del Creador. Salmo 104:24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Tema: Dios organiza su creación con perfecta sabiduría para preparar un mundo apto para la vida. Proposición. Génesis 1:6 a 8. Nos enseña que Dios establece el orden del universo mediante su palabra soberana, preparando la creación conforme a su perfecto propósito. Bosquejo 1. El mandato divino para la expansión, versículo 6. 2. La obra soberana de separación, versículo 7. 3. La autoridad de Dios sobre los cielos, versículo 8. Comencemos con el primer punto. Número 1. El mandato divino para la expansión. Génesis 1:6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Nuevamente encontramos la misma expresión que ya vimos en el primer día. Luego dijo Dios. Moisés quiere que entendamos que toda la creación avanza por medio de la palabra del Señor. Nada ocurre por casualidad, nada ocurre independientemente de Dios. Todo responde a su voz. La palabra traducida como expansión corresponde al hebreo rakia. Este término describe algo extendido o desplegado. En el contexto de Génesis, hace referencia a la gran extensión que Dios establece para separar las aguas inferiores de las superiores. Es importante permitir que el texto hable por sí mismo. Moisés está describiendo el mundo desde la perspectiva de un observador humano, utilizando el lenguaje normal de la experiencia cotidiana. No está escribiendo un tratado de física ni un manual de meteorología. Está revelando que Dios estableció el espacio que conocemos como el cielo, separando las aguas conforme a su diseño. Lo que el texto afirma con claridad es que Dios organizó la creación mediante una separación deliberada. El énfasis no está en explicar todos los mecanismos físicos, sino en mostrar que el universo posee orden, porque fue establecido por un Dios sabio. Y una vez más observamos el mismo principio. La creación no actúa por sí sola, responde inmediatamente al mandato del Creador. Cada palabra pronunciada por Dios continúa llevando adelante su propósito perfecto. Continuemos con el desarrollo de nuestro primer punto. 1. El mandato divino para la expansión. Génesis 1:6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. En nuestro segmento anterior vimos que la palabra hebrea, rakia, describe una expansión, una extensión o algo desplegado. Ahora debemos responder una pregunta importante. ¿Qué estaba separando Dios? El texto dice claramente: separe las aguas de las aguas. Observemos que Moisés no intenta describir todos los detalles físicos del universo. Su propósito es mostrar que Dios organiza su creación mediante separaciones deliberadas. En el versículo siguiente se explica que existen aguas debajo de la expansión y aguas sobre la expansión. Génesis 1:7.
E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. A lo largo de la historia han surgido diversas interpretaciones acerca de estas aguas de arriba. Algunos consideran que hacen referencia al vapor de agua o a las nubes de la atmósfera. Otros entienden que Moisés está utilizando un lenguaje fenomenológico, es decir, describiendo el mundo tal como el ser humano lo observa. También existen propuestas menos aceptadas que sugieren la existencia de una especie de capa acuosa alrededor de la Tierra antes del diluvio. Debemos reconocer que el texto no desarrolla estas explicaciones. Por esa razón, debemos evitar afirmar con absoluta certeza aquello que la Escritura no afirma de manera explícita. Nuestro compromiso es permanecer donde permanece el texto. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Dios estableció una separación, y esa separación preparó el mundo para continuar con la obra creadora de los días siguientes. Esto nos enseña un principio importante de interpretación bíblica. No debemos construir doctrinas sobre silencios del texto. Las doctrinas deben edificarse sobre las afirmaciones claras de la Escritura. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Esta verdad nos ayuda a estudiar la Biblia con humildad. Hay preguntas que Dios ha decidido responder, y hay preguntas que Él ha decidido dejar sin respuesta. Nuestra responsabilidad no consiste en llenar esos silencios con especulaciones. Nuestra responsabilidad consiste en enseñar fielmente lo que Dios ha revelado. Ahora observemos nuevamente el orden del relato. En el primer día Dios separó la luz de las tinieblas. En el segundo día separa las aguas. Más adelante separará la tierra seca del mar. La creación avanza mediante separaciones que producen orden. Esto revela que nuestro Dios no obra de manera improvisada. Cada acto creador tiene un propósito. Cada paso prepara el siguiente. Nada ocurre fuera del plan divino. Mientras el relato avanza, comenzamos a contemplar la extraordinaria sabiduría del Creador. Todo está siendo preparado para la aparición de la vida, y precisamente esa preparación continúa en el siguiente versículo, donde Moisés nos muestra que la separación establecida por Dios no fue simplemente un acto de organización, sino una manifestación más de su soberanía absoluta sobre toda la creación. 2. La obra soberana de separación. Génesis 1:7. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Después de pronunciar su mandato, Moisés registra el cumplimiento inmediato de la voluntad divina. E hizo Dios la expansión. Nuevamente observamos el mismo patrón que se repite durante toda la semana de la creación. Dios habla, Dios actúa, y su palabra se cumple perfectamente. El texto concluye diciendo, y fue así. Esta breve expresión aparece repetidamente en Génesis 1 y enfatiza una verdad extraordinaria. Ninguna palabra pronunciada por Dios deja de cumplirse. No existe diferencia entre lo que Dios ordena y lo que finalmente ocurre. En nuestra experiencia humana muchas veces hacemos promesas que no podemos cumplir. Tenemos buenas intenciones, pero nuestras limitaciones nos impiden llevarlas a cabo. Con Dios ocurre exactamente lo contrario. Su poder garantiza el cumplimiento perfecto de su voluntad. Números 23:19. Dios no es hombre, para que mienta. ¿Lo dijo Él y no lo hará? Esta verdad no solamente se aplica a la creación, se aplica a todas las promesas de Dios. Lo que Él promete, lo cumple. Lo que Él determina, sucede. Lo que Él anuncia, jamás falla. Por eso podemos confiar plenamente en su palabra. Ahora observemos nuevamente el propósito de la expansión. Dios separó las aguas inferiores de las aguas superiores. El énfasis continúa siendo el orden. Nuestro Dios es un Dios que establece límites. Desde el principio de la creación, vemos que Dios organiza cada elemento en el lugar que le corresponde. Más adelante pondrá límites al mar. Job 38, 10-11. Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante. El océano más inmenso,
Jamás ha sobrepasado el límite que Dios le ha establecido, excepto cuando Él mismo ha intervenido de manera extraordinaria en juicio, como ocurrió durante el diluvio. Esto nos enseña una verdad muy importante acerca del carácter de Dios. Él no solamente posee poder, también posee sabiduría perfecta. Todo cuanto hace responde a un propósito. Nada es arbitrario. Nada es producto de la improvisación. Cada detalle de la creación revela el orden establecido por el Creador. 1 Corintios 14, 33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Aunque este versículo se refiere al orden dentro de la iglesia, refleja un atributo permanente del carácter de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos al mismo Dios obrando con perfecta armonía. Y esta verdad tiene una aplicación para nuestra vida. Muchas veces nosotros queremos que Dios actúe inmediatamente según nuestros planes. Sin embargo, Dios siempre obra conforme a su perfecta sabiduría. Así como preparó cuidadosamente la creación antes de colocar al hombre en ella, también prepara las circunstancias de nuestra vida antes de cumplir sus propósitos. Aunque no comprendamos todos sus caminos, podemos descansar en que su obra siempre es perfecta. Mientras Moisés continúa describiendo el segundo día de la creación, veremos ahora que Dios no solamente establece la expansión, sino que también le asigna un nombre, revelando una vez más su autoridad absoluta sobre todo cuanto existe. 3. La autoridad de Dios sobre los cielos. Génesis 1:8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Después de establecer la expansión, Dios hace algo que ya vimos durante el primer día de la creación. Le da un nombre. Y llamó Dios a la expansión cielos. En la Biblia, dar nombre es una expresión de autoridad y dominio. Dios no solamente crea, Dios gobierna aquello que ha creado. Nada recibe identidad fuera de su voluntad. La palabra hebrea utilizada aquí es shamayim, traducida como cielos. Es interesante notar que, en el idioma hebreo, esta palabra aparece en forma plural. A lo largo de las Escrituras, el término cielos puede referirse a diferentes realidades, dependiendo del contexto. Por ejemplo, encontramos el cielo donde vuelan las aves. Génesis 1:20. También encontramos el espacio donde están el sol, la luna y las estrellas. Génesis 1:14-17. Y además, la Biblia habla del cielo como la morada de Dios. Primera de Reyes 8:30. Salmo 11:4. Sin embargo, en Génesis 1:8, el contexto inmediato apunta principalmente a la expansión visible que Dios acaba de establecer. Debemos permitir que el contexto determine el significado de las palabras. Uno de los errores más comunes en la interpretación bíblica es tomar un significado posible de una palabra e imponerlo en todos los pasajes. Pero las palabras adquieren su sentido dentro del contexto en que aparecen. Por eso, en este versículo, Moisés está describiendo el cielo como parte del orden creado por Dios. No está describiendo todavía la morada celestial de Dios. Ahora observemos nuevamente cómo concluye el relato. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Al igual que ocurrió con el primer día, Moisés establece un límite claro para esta etapa de la creación. Cada día posee un propósito específico. Cada día prepara el siguiente. Nada está fuera de lugar. Nada ocurre antes o después de lo determinado por Dios. Esto nos revela que la creación no es una sucesión de acontecimientos aislados. Es un plan perfectamente organizado. Todo avanza conforme al diseño eterno del Creador. Y esta verdad sigue siendo un enorme consuelo para nosotros. El mismo Dios que ordenó el universo continúa gobernando la historia. Él no ha perdido el control. No gobierna únicamente la creación. También gobierna las naciones, gobierna la historia, gobierna la vida de su pueblo. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Nada ocurre fuera de su soberanía. Nada escapa a su conocimiento. Nada sorprende al Dios que creó los cielos y la tierra. Y precisamente por eso podemos vivir con confianza.
Nuestro futuro no depende del azar, depende del Dios soberano que desde el segundo día de la creación ya estaba estableciendo orden, propósito y dirección para todo cuanto existiría. Pero este pasaje no solamente nos habla de la creación, también dirige nuestra mirada hacia una realidad mucho mayor. Como veremos a continuación, incluso este segundo día apunta finalmente hacia la obra perfecta de Jesucristo. Cristo en el pasaje. Como en cada uno de nuestros estudios, debemos preguntarnos, ¿cómo nos conduce este pasaje hacia Jesucristo? Aunque Génesis 1 no menciona explícitamente el nombre de Cristo, el Nuevo Testamento nos enseña que Él estuvo activamente presente en la creación. Juan 1, 1-3. En el principio era el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El segundo día de la creación nos recuerda que Cristo no solamente participó en la creación del universo, sino que también es quien sostiene el orden de todo cuanto existe. Colosenses 1, 16-17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La palabra subsisten significa que todas las cosas permanecen unidas y continúan existiendo por el poder de Cristo. El universo no funciona de manera independiente. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta, cada ley de la naturaleza, todo permanece bajo el gobierno del Hijo de Dios. Por eso, cuando contemplamos el orden de la creación, estamos contemplando la sabiduría del Creador, y cuando contemplamos a Cristo en el Nuevo Testamento, descubrimos que Él es ese Creador eterno, hecho hombre para llevar a cabo nuestra redención. La creación prepara el escenario para la salvación, y la salvación revela plenamente al Creador. Aplicación práctica. Este pasaje nos deja varias enseñanzas para nuestra vida. Primera, Dios sigue obrando con orden. Vivimos en una sociedad donde muchas veces reina la confusión. Las personas viven sin dirección, sin propósito, sin fundamento. Pero Dios continúa siendo un Dios de orden. Cuando Él transforma una vida, también comienza a poner orden donde antes había desorden. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda, podemos descansar en la soberanía de Dios. Así como Dios organizó cuidadosamente la creación antes de hacer aparecer la vida, también prepara cada circunstancia de nuestra existencia conforme a su propósito. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo, pero sí podemos confiar en aquel que nunca pierde el control. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tercera, nuestra confianza debe descansar en la palabra de Dios. Todo lo que Dios dijo en Génesis se cumplió exactamente, y todas sus promesas continúan siendo igualmente firmes hoy. El Dios que habló en la creación sigue hablando por medio de las Escrituras, y su palabra continúa siendo verdadera, suficiente y digna de toda nuestra confianza. Conclusión. En este segundo día de la creación, hemos contemplado nuevamente la grandeza del Dios Creador. Aprendimos que Él establece la expansión de los cielos, separa las aguas conforme a su sabiduría, da nombre a su creación, manifestando su autoridad absoluta, y organiza todas las cosas con un propósito perfecto. Nada en el universo existe por casualidad. Todo responde al diseño del Dios eterno. Y este mismo Dios continúa gobernando el universo y guiando la historia hacia el cumplimiento de su plan redentor en Jesucristo. En nuestro próximo estudio veremos el tercer día de la creación. Dios reunirá las aguas, hará aparecer la tierra seca y traerá a la existencia la vegetación. Cada nuevo acto creador seguirá revelando su poder, su sabiduría y su gloria. Oración final. Padre Celestial, te damos gracias porque eres el Dios de orden, de sabiduría y de poder. Gracias porque toda la creación refleja tu gloria y porque nada escapa a tu soberanía. Ayúdanos a confiar plenamente en tu dirección, aun cuando no comprendamos todas las circunstancias de nuestra vida. Que al estudiar tu palabra, conozcamos más profundamente a Jesucristo, el Creador y sustentador de todas las cosas,
En su nombre oramos. Amén.